Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que anden todos muy bien, con las pilas bien cargadas y listos para sumergirnos en una historia que, la verdad, nos tiene a muchos con el corazón en un puño y con esa sensación de ¿qué pasó aquí? Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, una situación que nos ha dejado pensando, reflexionando, y sí, también un poco decepcionados. Vamos a hablar de por qué las promesas de Can, de ese futbolista que tanto admiramos, esas promesas que nos ilusionaron cuando aterrizó en Milán, parece que se desvanecieron en el aire, como un espejismo en el desierto. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? ¿Por qué esa chispa inicial se apagó tan rápido? Quédense conmigo hasta el final porque vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio futbolístico. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. Imaginen la escena: un joven talento lleno de ambición, con un futuro brillante por delante, llega a uno de los clubes más históricos y prestigiosos del mundo, el AC Milán. La expectación era máxima. Se hablaba de él como el futuro, como el líder que revitalizaría al equipo, como ese jugador capaz de marcar una época. Las redes sociales ardían, las portadas de los periódicos lo anunciaban a bombo y platillo, y los aficionados milanistas soñaban con la resurrección del Gran Milán, con él al mando. Las promesas eran enormes, tanto las que él hizo implícitamente con su llegada, como las que los medios y el propio club proyectaron sobre él. Se hablaba de un impacto inmediato, de un salto de calidad indiscutible, de una pieza clave para volver a competir al más alto nivel. Era la esperanza personificada, el elegido. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde se quedaron esos destellos de genialidad que se esperaban? ¿Por qué esa curva ascendente que prometía tocar el cielo, de repente pareció estancarse e incluso, para muchos, descender? Es una pregunta que resuena en los pasillos de San Siro y en las mentes de los aficionados. No podemos negar que Can llegó con credenciales. Había demostrado su valía en otros clubes, se le reconocía su carácter, su potencia física, su capacidad para recuperar balones y su visión de juego. Era un fichaje que ilusionaba a cualquiera. Y al principio sí hubo chispazos. Vimos destellos de ese jugador que sabíamos que podía ser. Momentos en los que recordábamos por qué el Milan había apostado por él con tanta fuerza. Sin embargo, y aquí es donde entra la decepción, esas chispas no cuajaron en un fuego constante. Esas actuaciones individuales que nos hacían levantar la cabeza y decir, este es el Can que esperábamos, se volvieron cada vez más esporádicas. Y lo peor es que el equipo, el colectivo, que era donde se suponía que él debía ser el catalizador, no terminaba de despegar. Es como si la promesa de ser la pieza que uniera a todas las demás, de dar ese salto de calidad definitivo, se quedara en el tintero. Y aquí es donde empezamos a buscar las razones, las explicaciones. Porque en el fútbol, como en la vida, pocas cosas suceden por pura casualidad. Hay factores que influyen, que moldean el destino de un jugador y de un equipo. Una de las primeras cosas que solemos mirar en estos casos es la adaptación. Llegar a un nuevo país, a una nueva liga, con una cultura deportiva diferente, con la presión de un club como el Milan, es un reto mayúsculo. Pudo ser la adaptación al fútbol italiano, a la Serie A, ese muro invisible que frenó su progresión. El fútbol italiano tiene sus particularidades, su ritmo, su exigencia táctica que puede ser muy diferente a la que venía acostumbrado. A veces un jugador que brilla en un contexto necesita un tiempo de maduración, de aprendizaje, para rendir al mismo nivel en otro. Otro factor fundamental es la confianza. La confianza, tanto la que tiene el propio jugador en sí mismo, como la que le transmiten el entrenador y sus compañeros, es un motor potentísimo. Si un jugador siente que el técnico confía en él, que lo defiende, que le da la oportunidad de equivocarse y aprender, su rendimiento suele mejorar drásticamente. En el caso de Can, ¿hubo esa confianza inquebrantable? ¿Se sintió siempre arropado? A veces los cambios de entrenador, las diferentes filosofías de juego pueden desestabilizar a un jugador. Si un técnico tiene una idea de juego muy diferente a la que él está acostumbrado, o si no lo ve como pieza clave dentro de su esquema, la confianza se resiente. Y cuando la confianza flaquea, el jugador ya no es el mismo. Sus movimientos son más dubitativos, su toma de decisiones se vuelve más lenta, y esa chispa se apaga.
Y hablando de esquemas de juego, fue el rol que le asignaron en el Milan el adecuado. Se le pidió que hiciera cosas para las que no estaba completamente preparado, o se le dejó fuera de su zona de confort. Es cierto que Can es un jugador polivalente, capaz de jugar en varias posiciones en el centro del campo. Pero a veces esa polivalencia puede jugar en contra si no se le da un rol definido, un puesto en el que pueda explotar al máximo sus virtudes. Si se le va moviendo de posición constantemente, si no tiene esa responsabilidad clara, es difícil que se asiente y que desarrolle todo su potencial. No podemos tampoco obviar la competencia interna. El Milan, como cualquier gran club, tiene una plantilla llena de talento. Cuando llegas te encuentras con jugadores que llevan tiempo en el club, que conocen el vestuario, que tienen la confianza del entrenador. Puede que haya habido momentos en los que otros jugadores, en su misma posición, hayan estado rindiendo a un nivel más alto, o simplemente hayan sabido adaptarse mejor a las exigencias del equipo en ese momento. Y claro, esto te puede llevar a tener menos minutos, a sentir que pierdes protagonismo, y eso, de nuevo, afecta a la confianza y al rendimiento. Y luego está, por supuesto, la salud. Las lesiones son el peor enemigo de cualquier deportista. Una lesión, por leve que sea, te puede frenar, te puede hacer perder ritmo, te puede generar miedos. Y si las lesiones se vuelven recurrentes, el impacto en la carrera de un futbolista puede ser devastador. ¿Tuvo Can problemas físicos que le impidieron tener esa continuidad que tanto necesita cualquier jugador para rendir a su mejor nivel? Es un aspecto que siempre hay que tener en cuenta, porque un jugador que no está al 100% físicamente, por mucho talento que tenga, difícilmente podrá mostrar su mejor versión. Pero quizás, y esto es una reflexión más profunda, el problema no sea solo de adaptación, o de confianza, o de lesiones. Quizás, y esto es algo que a veces pasa en el fútbol moderno, las expectativas iniciales eran simplemente desmesuradas. A veces, cuando un jugador llega con tanto bombo y platillo, se espera que sea la solución inmediata a todos los problemas, el Mesías que va a cambiar la historia del club de la noche a la mañana. Y eso es una presión brutal para cualquier joven. A veces el fútbol requiere paciencia, requiere un proceso de construcción, tanto del jugador como del equipo. Y si ese proceso no se da, si las exigencias son demasiado altas desde el principio, es fácil que la decepción se instale. También es importante recordar que el fútbol es un deporte de equipo. Un jugador, por muy bueno que sea, no puede ganar él solo todos los partidos. Si el equipo en su conjunto no funciona, si no hay una buena organización, si la mentalidad no es la adecuada, incluso el talento individual más brillante puede verse eclipsado. Y en el caso del Milan durante la etapa de Can, el equipo pasó por momentos complicados, por transiciones, por cambios. Y en medio de todo eso, se le pedía a él que fuera el faro, que guiara al equipo hacia la gloria. Es una tarea titánica. Y es aquí donde quiero hacer un paréntesis, porque no se trata de culpar a Can, ni mucho menos. El fútbol es un deporte complejo, y hay muchas variables que influyen. Lo que sí es cierto es que esa promesa inicial, esa ilusión que generó su llegada, no se materializó en el impacto esperado. Y por eso, la decepción. Porque veíamos su potencial, veíamos lo que podía ser, y nos quedamos con las ganas de verlo hecho realidad en Milán. Es esa sensación de que algo se quedó a medias, de que se perdió una oportunidad. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que las expectativas, aunque necesarias para generar ilusión, deben ser realistas. Segundo, que la adaptación de un jugador a un nuevo entorno es un proceso crucial y que no siempre es fácil. Tercero, que la confianza y el rol que se le da a un jugador en el equipo son fundamentales para su rendimiento. Y cuarto, que el fútbol es sobre todo un deporte de equipo, y que el éxito individual depende en gran medida del éxito colectivo. Y aunque la etapa de Can en Milán no haya sido lo que muchos esperábamos, no podemos olvidar que sigue siendo un futbolista con un gran potencial. El fútbol da muchas vueltas, y quién sabe si en otro contexto, en otra liga, con otras circunstancias, volverá a encontrar esa chispa que nos hizo soñar. Lo importante es aprender de estas situaciones, tanto los aficionados como los clubes y los propios jugadores, para seguir creciendo y mejorando. En resumen, la decepción con las promesas de Can en Milán surge de esa brecha entre la expectativa generada y la realidad vivida. Un compendio de factores, desde la adaptación y la confianza hasta la competencia y las posibles lesiones, parecen haber contribuido a que ese potencial deslumbrante no se tradujera en el impacto esperado.
Es la historia de cómo las ilusiones pueden chocarse con la complejidad del fútbol moderno. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que les haya parecido interesante este viaje por las promesas y la realidad de Can en Milán. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo otros factores? ¿Qué opinan sobre la presión que recae sobre los fichajes estrella? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden dejarle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos futboleros, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.